Dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra emuná? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Recuerdan, viento en hebreo es lo mismo que espíritu, ruach, dice vientos y aguas. Como ayer una pregunta que me hicieron acerca de los principados y autoridades, que son como las entidades que están bajo Lucifer, el poderoso de este mundo, el príncipe del poder del aire, como dice la escritura, del viento. Y como sabemos, Amael es Leviatán, es el dragón de las aguas. Entonces, en el sentido negativo, las criaturas que están en las profundidades del mar representan a los demonios, que están bajo Samael. Entonces, al decir que los vientos y las aguas le obedecen, es como decir que las entidades que están bajo Lucifer y las que están bajo Samael le obedecen. Que todo ser creado le obedece, porque todo en la creación fue separado entre Samael y Lucifer. Entonces, dice el verso 26, y arribaron a tierra de los Gadarim. Quise explicar que estamos viendo la interpretación espiritual, ¿verdad? La revelación espiritual de lo que el Padre nos está diciendo aquí, por qué se está usando este nombre, Gad, Areno, pero empieza con Gad por el punto de la fortuna y todo lo que ya hemos venido explicando. Y en sí, si vamos al griego, que es como traducen, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, Gadareno aparece 1046, la palabra 1046 de la concordancia. Y vean qué curioso el significado que le dan a Gadareno. Dice de Gadara, un pueblo al este del Jardín, como estamos viendo ahora, al otro lado del Jardín. Israel estaría aquí, aquí estaría el Jardín. Entonces el Jardín estaría aquí, aquí está Israel. Por ende, yéndose más al este, estaría la tierra de Gad, del otro lado del Jardín. Gadarenos o Gadara lo traducen como la recompensa del final. Entonces el mismo nombre que se está usando es para dar a entender que es una enseñanza para el fin de los tiempos. La recompensa que Yahweh va a traer en el fin de los tiempos. Recuerden que Yahweh había dicho que en la nueva Jerusalén, en la vida eterna, Él va a extender las fronteras de Israel hasta Egipto. Entonces el punto es que Yahweh va a hacer Israel mucho más grande y por ende abarcaría también las tierras del otro lado del Jardín, entre las cuales está Gadara, como diciendo la recompensa del final. Entre las recompensas del final para el pueblo de Israel va a ser tener más tierra que la que ahorita tiene, o la que ahorita reconocen como Israel. El libro de Josué, capítulo 13, verso 8, dice, porque la otra media tribu de Menashe, los Rubenitas y los Gaditas, habían recibido ya la heredad que les dio Moshe al otro lado del Jardín. Entonces la tribu de Gad había recibido ya la heredad, ya había recibido lo suyo. Como cuando el Todopoderoso habla de los rebeldes o de los impíos, que ya tuvieron su parte en este mundo. Entonces, antes de que Israel entrara a la tierra prometida, que quiere decir el reino de Yahweh, los que adoran a Gad ya habían tenido su parte en este mundo, de este lado del Jardín. La doctrina de la prosperidad y aún la prosperidad física, material, que al final no es prosperidad espiritual, que tiene el catolicismo y el cristianismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos al conectarse con sociedades secretas y otro montón de cosas, han disfrutado, entre comillas, de tener autoridad en este mundo, de ser la autoridad de la gente, ya sea como políticos o como sacerdotes. Entonces ya tuvieron su parte como líderes. Ahora unos se van a ir al infierno, otros van a simplemente ser el pueblo. En este momento, en este lado del Jardín, gobernaron. Ya tuvieron su parte de gobierno. Ahora van a habitar, poblar, si son justificados por su fe en Mashiach. ¿Está claro? Entonces, por eso los gaditas se quedaron del otro lado del Jardín, representando los que adoran a Gad. Entonces esa es una de las principales razones por las que esta tribu se llama Gad, porque representa a aquellos creyentes que son de las tribus de Israel que adorarían a Gad en el fin de los tiempos, que como sabemos es el poderoso de la fortuna, según Isaías 65:11, Gad, que dejaron a Yahweh por adorar a Gad, como los cristianos que adoran a Gad en inglés y a Dios en español. A eso se refiere. Entonces los Rubenitas, mitad de Manashe, y los Gaditas. Manasés quiere decir el que causa el olvido. Curiosamente, el que causa el olvido. Y interesante que mitad aquí, mitad allá. Porque como en todo, se puede ver lo negativo y lo positivo. En el sentido negativo de Menashe, que sería aquí el caso porque están del otro lado del Jardín, hace referencia a los que hicieron que se olvidara el pueblo del nombre de Yahweh. Los que hicieron a través de la idolatría que el pueblo se olvidara del Todopoderoso. Por eso son los que causan el olvido. Manasés. ¿Está claro? Rubén quiere decir, he aquí el hijo. He aquí un hijo. Rubén. Ver al hijo. Y Gad quiere decir fortuna. Los que causan el olvido del hijo por la fortuna. Las iglesias que se olvidan del verdadero hijo de Yahweh, representado por Rubén en este caso, el significado del nombre, para adorar a la fortuna. A Dios, a Gad, representado por el nombre Gad. ¿Está claro? Entonces, habían recibido ya la heredad que les dio Moshe al otro lado del Jardín, al oriente, según el reparto de Moshe, siervo de Yahweh. Primera de Crónicas 12:37.
Y del otro lado de Jardín, de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Qué curioso ese número, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Recuerden que a Noah se le dijo que la vida del hombre sería 120 años, y por eso vendría el diluvio, porque estaban pecando mucho, entonces Yahweh iba a cortar la vida del hombre de 1000 años a 120. También lo que quería decir es que Yahweh le estaba diciendo a Noé, le doy 120 años de aquí hasta el diluvio para que predique y la gente se convierta. Pero también quiere decir que de Adán hasta el fin de los tiempos serían 120 jubileos. Entonces aquí está diciendo 120,000 para representar los 120 jubileos. En el fin de los tiempos, los cristianos reuniéndose para pelear, como en la Tercera Guerra Mundial, como en Armagedón y otro montón de guerras que pelean y se hacen llamar cristianos y andan matando gente, a otros cristianos. En la mayoría de los casos. Entonces lo vemos aquí, 120,000 con toda clase de armas de guerra, que se podría tomar una vez más, repito, y del otro lado del Jardín, Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés. Entonces, vuelvo a la lectura de Lucas. Dice, y arribaron en tierra de los Gadarim, que está en la ribera opuesta a Galil. Entonces aquí el punto es entender todo eso que he estado explicando, ¿verdad? El punto es la interpretación espiritual, porque obviamente la histórica es normal y se puede tomar literal, pero estamos viendo la revelación espiritual que nos está dando a través de esta gente llamada Gad-Rim, que está en la ribera opuesta a Galil. La ribera opuesta a Galil, como diciendo en el continente opuesto a donde está Galilea, o en el continente opuesto a donde vino el primero, porque Galil fue donde vivió Yahushua, su primer venida, y Galil quiere decir circuito. Y recuerden que cuando aparece Galil hace alusión a la historia volviéndose a repetir, el circuito volviendo a empezar. Y dice que está en la ribera opuesta a Galil. Al llegar él a tierra, después de hablar de Galil, como si fuera en el segundo circuito, al llegar él al mundo, la segunda venida, al llegar él a tierra, ¿está claro? Vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los Kebarim, en los sepulcros. Vean qué particular la vida de este hombre. Obviamente era un endemoniado y por eso era así como vivía, pero son símbolos lo que Yahweh nos está revelando a través de la historia literal para entender algo espiritual del fin. Aquí vamos a ver principalmente dos interpretaciones. Una, que es la del fin de los tiempos, viniendo la segunda venida, el último, y encontrando a el testigo como Eliyahu en el medio de la iglesia cristiana, de la falsedad, por ende lleno de doctrinas de demonios. Esa es una, y ya la voy a explicar más a fondo. La otra es Yahushua el Mesías, llegando ahí en ese momento, lo que está haciendo en ese momento hace 2000 años, y lo que eso representó para la congregación por los próximos 2000 años. Obviamente lo histórico y literal fue un momento ahí, un día que sucedió un milagro sorprendente, pero todo eso tuvo repercusiones para años después. Entonces al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Un hombre de la ciudad, curiosamente Judas Iscariote lo traducen comúnmente como hombre de la ciudad. Judas, hombre de la ciudad. Ish, Keriot, lo traducen como hombre de ciudad. Keriot era un lugar, así se llama, era un lugar literal, pero traducen ese lugar como ciudad, o ciudades, por es plural. Entonces, qué curioso que dice que salió un hombre endemoniado de la ciudad. Llegó un hombre de la ciudad. Como las doctrinas, vuelvo a lo mismo, las doctrinas de demonios de hoy en día. Judas, quien vendió al Mesías, fue llamado hijo de perdición. Judas es la principal representación del anticristo, del falso Mesías. Y está escrito que todo aquel que niega al Mesías y a Yahushua, todo aquel que niega que él vino en la carne, todo aquel que niega que él murió, es un anticristo. Y eso es una doctrina de anticristo. Entonces hay diferentes religiones que entran dentro de esa definición. Y vuelvo a lo mismo, es como refiriéndose a la apostasía en la que está la iglesia hoy en día, llena de doctrinas de demonios, cuando se presenta la segunda venida. Por eso Yahushua dijo, cuando se dé la venida del Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en el mundo? Está llegando a Gad como si fuera el mundo, porque dice que llegó a la tierra. Bueno, endemoniado desde hacía mucho tiempo, como 2000 años, la iglesia, y no vestía ropa. Recuerden lo que le dice Yahushua a la iglesia de la Odisea, que compre vestidos para que se vista y no ande exponiendo su vergüenza. No tener ropa representa no tener la resurrección de los muertos. Los que ahorita están sin ropa es porque no tienen la resurrección, no creen en el verdadero Mesías que da la resurrección. Entonces él andaba desnudo, representando a los que andan desnudos en el mundo espiritualmente hablando, porque no tienen la cobertura de Mashiach para la vida eterna. Por ejemplo, en el caso de los escogidos para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos durante la última trompeta. En Apocalipsis 3, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, le dice en el verso 18, por tanto yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico, o sea, del verdadero reino, las buenas nuevas del reino, el oro refinado,
y vestiduras blancas para vestirte. O sea, andaban desnudos, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Anteriormente les había dicho, tú dices, yo soy rico, como lo que les decía, los de la doctrina de la prosperidad, que se le podría decir la doctrina de Gad, la doctrina de la fortuna, ¿está claro? Entonces, qué curioso que estamos hablando de Gad, los que adoran a Gad, llega aquí a esta tierra, y todo se conecta con la iglesia de la Odisea, que tiene que ver con la doctrina de la fortuna. Y por eso les dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. No sabes que eres como el endemoniado gadareno. Entonces hay mucha gente que anda así, influenciada por demonios día a día, pero piensan que son libres, piensan que son ricos, piensan que son felices. Que es sorprendente. Aquí estamos viendo, como lo dice la Odisea, como lo dice toda la escritura, el que no tiene fe no va a entender, el que está en pecado no va a entender. Tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Entonces, la gente, digamos, que tenga millones de dólares y es súper famosa y tal vez uno los ve en fotos con muchas sonrisas y ellos se atreven a decir en una que otra ocasión, yo soy feliz, o vieras qué feliz que soy, porque hay muchos que por supuesto lo dicen. Hay otro montón que admiten que no lo son, porque admiten lo que les pasa en esos momentos de soledad, ¿verdad? Pero hay mucha gente que dice, no, yo soy feliz. Y usted no los puede convencer de lo contrario. Pero la razón es porque ellos no conocen la verdadera felicidad. No conocen la felicidad de la que usted está hablando, la llenura de la que usted está hablando. Por ende es imposible para ellos imaginar lo que usted está diciendo. ¿Se acuerdan que les he dicho que uno no puede imaginarse algo que no existe? Porque la imaginación es asociativa. Entonces uno lo que hace es asociar cosas que existen para crear cosas que uno nunca ha visto. Si yo les digo un hombre con cabeza de caballo, se imaginan de aquí para abajo un cuerpo humano normal y de aquí para arriba una cabeza de caballo, ¿verdad? Me imagino que eso es lo que se imaginan. Todos pueden imaginarse eso porque todos han visto un caballo, todos han visto un hombre. Pero si yo les digo una palabra que no tiene ningún sentido, ustedes no van a poder imaginarse nada, porque la palabra no tiene ningún sentido, no tiene ninguna definición y no está conectada con nada que ustedes hayan experimentado o visto. Entonces la imaginación se puede usar para crear cosas basándose en lo que ya ha sido creado. Por eso una persona que no ha experimentado lo que uno ha experimentado en el Padre no puede nunca imaginarse lo que ella nunca ha visto ni experimentado, porque nunca ha entrado al mundo espiritual. Entonces para ellos lo que ellos sienten es felicidad. Y uno les dice, no, es que usted no es feliz porque usted no sabe. Y ellos, claro que soy feliz, yo siento felicidad, ok. Uno les puede decir, es que usted no siente amor, eso no es amor. Y ellos, claro que yo siento amor, no es la pareja con la que estoy. Pero no saben lo que es el verdadero amor. Entonces hay que entender eso cuando uno habla con otra persona, que las razones por las que no entiendes no es porque no quiera, es porque no tienen la capacidad. Y por eso hay que orar por ellos. Y la mejor forma, en el caso de ellos, la mejor forma para volverse capaces de llegar al entendimiento es siendo humildes. Por eso es tan importante la humildad para entender. Porque si usted es orgulloso, cree que ya todo lo entiende y todo lo sabe. Pero si usted dice, no, puede aprender algo más, ahí está abriendo la puerta para entender. Pero si la persona dice, ok, hable, y por dentro está este hombre, ¿cuándo se va a callar? Obviamente nunca va a entender, es ilógico. Las ovejas que son van a entender, pero hay algunas que son un poco tercas, porque Israel es de dura cerviz. Entonces por eso digo, no hay que rendirse. O sea, uno espera que todo creyente de Israel verdadero, de ADN, uno le diga, Yahushua, eso es, dígame para dónde voy. O sea, uno espera eso, y en algunos casos es casi que así, pero en algunos otros, la persona todavía está en mucho pecado y eso tapa los oídos. El pecado le va a tapar los oídos de tierra, básicamente. Ok, vamos a ver preguntas de aquí. Gerasenos es como traducen a los habitantes de la tribu de Gad. No, ese era un pueblo que estaba de ese lado del Jardín. Era una tierra que estaba del lado del Jardín, pero esa tierra que estaba del otro lado del Jardín fue la tierra que le fue dada a la media tribu de Manasés, a Rubén y a Gad. Entonces sí hay una conexión directa, aún geográficamente, pero ya por nombres, si separamos de Gadará, Gad, quedamos con ese falso Elohim al que adoran hoy en día, la fortuna y todo lo demás. Continúo con la lectura, entonces dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, como hijo de perdición, endemoniado, lleno de doctrinas falsas, desde hacía mucho tiempo, hace 2000 años, y no vestía ropa, no tenía la resurrección, ni moraba en casa, no estaba en el templo, sino en los sepulcros, en iglesias de doctrinas falsas, que no están llenos de vivos, están llenas de muertos, por ende son sepulcros. ¿Recuerdan lo que Yahushua les dijo a los fariseos? Que ellos eran sepulcros blanqueados, que por fuera se veían muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de muerte. Igual hoy en día los sacerdotes falsos, los pastores falsos, son sepulcros blanqueados. Y de ahí venía él, o sea, venía de los pastores falsos. Dice, al ver a Yahushua, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Yahushua, hijo del poderoso Altísimo? El león es poderoso Altísimo.
Entonces, esto es una de las cosas que también les he mencionado en otras ocasiones. Ni los judíos, y por ende tampoco los ángeles, porque los judíos seguían a los ángeles, los demonios, espíritus, no tenían idea de cómo se iba a manifestar Yahweh hace 2000 años. Y por eso cuando él se manifiesta, los demonios lo vuelven a ver y dicen, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Porque ellos esperaban el fin hasta 2000 años después. Entonces por eso se sorprendían cuando lo veían. Por eso le preguntaban, ¿qué está haciendo aquí? Porque ellos no esperaban su juicio todavía, ellos no esperaban la destrucción todavía. Entonces por eso le preguntaban. Y esto es una clave para entender por qué los judíos no reconocieron al Mesías. Porque ellos seguían a estos demonios. Y los demonios no sabían que él vendría. Por eso ellos no sabían que él vendría. ¿Está claro? Ellos tenían la doctrina del fin de los tiempos. Y mala, obviamente, porque venía de una interpretación de letra. Pero ellos estaban pensando en el fin de los tiempos. Se presenta Yahushua 2000 años antes y todo el mundo dice, este hombre está loco, ¿cómo se le ocurre que va a ser él? Mátenlo. Entonces, al ver a Yahushua lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Yahushua, hijo del poderoso Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Te ruego que no me atormentes. Ellos estaban esperando un juicio ya. Estaban esperando el tormento. Por otro lado también, en el sentido también histórico, los demonios solo sienten placer cuando están dentro de un cuerpo. Mientras estén fuera de un cuerpo están siendo atormentados. Por eso andan para arriba y para abajo viendo a ver a dónde se meten, quién les da cabida en sus vidas. Entonces, en cierta forma también es como diciendo, no me saque, no me deje afuera, porque estaría atormentado. Pero repito, principalmente por los demás ejemplos que tenemos en la escritura, es el punto de que ellos decían, no me mande al infierno todavía, o al lago de fuego, en el caso de los que se van a ir ahí al final. Te ruego que no me atormentes. Qué curioso, estamos hablando de cómo representa las doctrinas falsas de donde venía este hombre. Y Yahushua obviamente trae la verdad. Él es la verdad, pero en lo que respecta a la segunda venida, trae la verdad. Y esa verdad atormenta a los que están en falsedad. Y por eso muchos de ellos no nos quieren escuchar, muchos de ellos se enojan, se vuelven emocionales, nos empiezan a gritar o algo así, nos dejan de hablar. Porque para ellos es tormento escuchar la verdad. Dice el verso 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Lo que les decía, si el demonio salía del hombre, el demonio iba a ser atormentado estando fuera del cuerpo. Por eso le pedía eso. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Hacía mucho tiempo, lo vuelve a repetir. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. En el sentido de segunda venida, este hombre representaría a Eliyahu. ¿Y dónde predicaba Eliyahu? En el desierto, donde lo había llevado el espíritu a predicar, como la voz del desierto. Y a el espíritu se lo llevaba al desierto, pero no era el espíritu correcto. ¿Recuerdan cuando Yahushua le dijeron los discípulos Yahuanán y Jacob, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como Eliyahu y que los destruya a estos hombres? Y Yahushua les dijo, ¿acaso ustedes no saben de qué espíritu son? Dando a entender que Eliyahu era de otro espíritu. Como en este momento Eliyahu llegó con otro espíritu. Por eso andaba en el desierto. Y Yahushua viene a darle la verdad para que deje de andar en el desierto y entre a lo prometido. También el hijo de perdición es Azazel, principalmente. Como la persona del hijo de perdición es el ángel Azazel, quien bajó en el tiempo de Noé, que se escribió en el libro de Enoc. Y en Levítico 16 vemos que el sacrificio de Yom Kippur era un macho cabrío para Yahweh y otro macho cabrío que se dejaba libre, vivo, ir al desierto. Entonces, curiosamente, este hombre se iba al desierto igualmente, como siguiendo la doctrina del falso Mesías, Azazel. El hombre tenía fuerza para romper cadenas. Dos cosas. ¿Quiere decir eso que este hombre era libre porque podía romper cadenas? Para nada. Entonces hay muchos cristianos que se consideran libres porque pudieron romper una que otra cadena de su pasado, pero siguen en una doctrina falsa, en un desierto, porque ahí es donde los lleva el espíritu que tienen. Rompen cadenas, dicen, uy, soy libre de la esclavitud de Egipto, pero se van al desierto a dar vueltas. ¿Sí me explico? Esa es una. Otra, lo físico. Sorprendente, y esto es, lo hemos hablado en otras ocasiones, los espíritus tienen la capacidad de darle una fuerza sobrenatural a los hombres. Por eso hombres poseídos a veces los tratan de agarrar a la policía o cosas así, entre 5 no pueden. Y una persona que está poseída empieza a hablar otras lenguas. Entonces los espíritus al entrar en un cuerpo le dan habilidades sobrenaturales a esas personas. ¿Recuerdan lo que les he dicho del sacerdote que ya murió, que era católico, pero mis respetos para él porque habló muchas cosas de la falsedad del catolicismo? Malachi Martin, que él dijo que Satanás estaba entronizado en Vaticano. Él habla de los perfectamente poseídos. Yo he explicado mi opinión con respecto a esa definición que él les dio, pero los perfectamente poseídos, él se refiere a gente como políticos, gente de Illuminati, que el demonio ya tiene completo control de la persona nunca se va a arrepentir ya. Entonces es el demonio actuando directamente, usando como una marioneta a esa persona. En ese caso, digamos, alguna gente va a decir de esas personas que ese hombre es súper inteligente, o ese hombre tiene un conocimiento, una suerte, tiene esto, tiene o una fuerza para pelear en esto, o una
voz para cantar aquí. Y eso es el demonio que está dentro de ellos dándoles esa capacidad. ¿Está claro? Dice, y le preguntó Yahushua diciendo, ¿cómo te llamas? Vean, qué curioso. Si los nombres no fueran importantes, ¿para qué le pregunta el nombre Yahushua? Nada más sáqueselo ya. Pero él le pregunta el nombre porque entiende la importancia de los nombres y porque sabe que con el nombre va a tener autoridad sobre esos espíritus para sacarlos. Porque hay que llamar las cosas por su nombre, como dice la escritura. ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión. Imagínese usted. Una legión romana era de alrededor de 5,000 personas. Y ya habíamos oído 6,000. Entonces, entre 5,000 y 6,000. Y me inclino por el 6,000 porque representa todas las doctrinas falsas, todos los demonios, espíritus malignos que han gobernado sobre la humanidad los últimos 6,000 años, los 6 milenios. 6,000 demonios en un hombre. Él había sido escogido para algo grande, puesto que Yahweh permitió que llegara hasta este punto, como Eliyahu. Y repito, todas las doctrinas de 6,000 años, nosotros, habiendo nacido en el fin de los tiempos, hemos tenido que luchar contra todos esos 6,000 demonios, contra una legión de demonios, todas las doctrinas falsas. Entonces, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. O sea, que no los mandara al Abadón, que es donde está encarcelado Azazel, y va a ser liberado en la quinta trompeta. Recuerden que Lucifer va a ser encerrado ahí, después de los últimos 7 años. Al final de la historia humana, Lucifer va a ser encerrado en el abismo, donde ellos no querían ser echados. Es por eso que los demonios están diciendo no nos mandes al abismo, porque ellos pensaban que ya era al final, puesto que estaban viendo al Mesías en la carne. Pensaban que ya estaban siendo juzgados para irse al infierno. Dice, había allí un hato de muchos cerdos. Esto es sorprendente porque los Yahudim no podían, y digo en pasado porque ellos no entendían todo lo que hemos hablado, Romanos 14, Hechos 10 y otros capítulos. Ellos no podían criar cerdo. Los judíos no comen cerdo. Entonces, ¿por qué estaban criando cerdos? Eso quiere decir que ya no seguían la Torah de Yahweh. Se habían alejado del Padre y lo que estaban predicando era una doctrina de cerdos. Recuerdan que los Yahudim, que fueron obligados por la Iglesia Católica a convertirse en cristianos o en católicos, marranos. Entonces los Yahudim llamaban a muchos de nuestros antepasados porque se convirtieron al cristianismo para no ser asesinados. Los católicos empezaron a matar judíos y les decían o se convierte o lo matamos. Muchos no se convirtieron, entonces los mataron. Otros pues se escaparon por ahí, se fueron a esconder. Y llamaban marranos a aquellos que se convirtieron para no morir. O sea, los llamaban cerdos, cochinos, chanchos. En el mismo judaísmo, en la misma tradición, en la misma historia, vemos que el título que se le dio a los cristianos, obviamente con una doctrina falsa, es el de cerdos, marranos. ¿Cuál fue el animal que sacrificó Antíoco Epífanes, el griego, en el templo de Yahweh? Un marrano, un cerdo. Y eso fue llamado la abominación desoladora. Entonces, los que están en la doctrina falsa, llamada cristianismo, catolicismo y otro montón de ismos, los que están en la doctrina falsa están adorando la abominación desoladora, que es un cerdo, y por eso actúan como cerdos. Tienen doctrinas de cerdos, y por eso eran llamados por los Yahudim marranos. Y por eso muchos de nuestros antepasados eran católicos. Cuando vinimos nosotros pensamos que nosotros también, pero no sabíamos que Legión había entrado a nuestra creencia. Ahorita voy a explicar un poco más. Recuerden que el cerdo, el marrano, es el único animal que Yahweh nos dice que tiene una característica muy particular. De hecho, esta característica que nos da la Torah es única en el cerdo, en esa especie de animal, porque hay diferentes especies de cerdo, pero siguen siendo cerdos. El cerdo es el único que tiene la característica que menciona la escritura. La escritura menciona que el cerdo es el único que tendría eso. Y eso es una de las pruebas de que la escritura está hecha por un ser más elevado que el entendimiento humano, que la conciencia humana. Porque ¿cómo iba a saber Moshe si con costos había salido de Egipto y llegaba a Madián y se había devuelto? ¿Cómo iba a saber Moshe que en todo el mundo, todo el mundo, solo había un tipo de animal que tenía esa característica? Es imposible. Y han hecho estudios y se han dado cuenta que la escritura tiene razón en que solo ese es el animal. Entonces el Padre, como hizo todos los animales, sabía y dijo, ok, sepan que hay un animal que es impuro, según la carne, según la letra, pero aparenta ser puro, y ese es el cerdo. Entonces, aunque uno normalmente usa el término, o se usa en la sociedad de cerdo como para insultar a alguien, obviamente es un insulto, sin duda. Cuando yo digo cerdo para referirme al catolicismo y cristianismo, no es como un insulto, es espiritualmente lo que representa el cerdo. Es una persona que piensa ser pura pero no lo es, que quiere aparentar ser pura pero no lo es, que en apariencias pues muy bien vestido, muy esto, muy lo otro, cara de humilde, pero por dentro anda pensando solo cochinadas, como los cerdos que no reconocen al amo, no saben que tienen un amo y andan en el barro, pero cuando tienen hambre, ahí sí salen corriendo a buscar al amo. Y empiezan a gritar y gritar y gritar. Les dan comida y se les olvida que hay un amo y vuelven al barro. Eso representa el cerdo. El cerdo tiene la pezuña partida, pero no rumía con la comida. Entonces, por la pezuña partida, cuando se acuesta, la saca así, como para dar a aparentar que él es puro. Porque en lo exterior se ve puro, porque tiene pezuña partida, que es la única característica que se puede ver.
Mientras que la otra característica está en el interior, en los estómagos, porque rumía con la comida. Y eso solo es en el interior. Entonces el cerdo es que en el exterior se ve puro, pero en el interior es impuro. Y eso representa todo creyente que dice ser creyente, pero su fe está muerta porque no tiene obras. No conoce al Mesías, no sigue al Mesías, no va en el camino. Los cerdos no pueden ver el cielo, siempre pueden ver o recto o para abajo. Entonces para ellos es imposible ver el cielo. Y eso representa el no rumiar con la comida, curiosamente, porque no pueden interpretar lo terrenal de una manera espiritual, porque nunca pueden ver al cielo. Y eso es rumiar con la comida. No pueden leer y llevarlo a un plano espiritual para entenderlo y después traerlo a un terrenal para explicarlo. Eso es rumiar con la comida. La pezuña partida, entre otras cosas, escudriñar la escritura, conocer la escritura. Entonces un cristiano puede conocer mucha escritura, pero el mismo Satanás se conoce la escritura para arriba y para abajo. Entonces, ¿qué hace usted con conocer la escritura si no la puede interpretar en lo celestial? Rumiando con la comida. Por eso Lucifer es como un cerdo. Y por eso cuando Antíoco, el griego, sacrificó un cerdo a Zeus, estaba sacrificando un cerdo a Lucifer, porque él es como un cerdo. Jesús en latín quiere decir cerdo de la tierra, si lo queremos traducir, ¿verdad? Ge, como en geografía, y sus es cerdo. Parte de la Torah es no criar cerdos, porque lo que representa es lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Yo no les puedo dar a ustedes alimento de cerdo, porque los convertiría en cerdos. Estaría criando cerdos. ¿Está claro? Ustedes no pueden comer cerdo en el sentido de que no pueden comer la doctrina que enseñan los que crían cerdos. No le eches perlas a los cerdos. Es no darle las perlas de revelación poderosa espiritual a una persona que es un cerdo. Y eso es algo que está en la escritura. ¿Y cómo es que la gente no entiende que lo dice así por lo que significa comer cerdo en el Antiguo Testamento? Cuando dice no le eches perlas a los cerdos, dicen haz una metáfora. Pero cuando dice no comas cerdo, literal. Entonces no eches perlas a los cerdos es diciendo no le des la enseñanza de lo celestial a una persona que es completamente animal en su pensamiento. Iba a decir terrenal, pero estamos hablando de un cerdo. Lo del hijo pródigo. El hijo pródigo, antes de ir a donde el padre, ¿a dónde estaba metido? Comiendo con los cerdos, apacentando cerdos, y comía de lo que comían los cerdos. Entonces era pastor cristiano y comía la misma doctrina que predicaba. Hasta que dijo, ¿por qué yo estoy comiendo esto si tengo un padre? Y decidió salir de la iglesia falsa e ir al Padre. El nombre es la semilla, es la palabra, es la llave. Entonces el nombre es lo principal. Eso sí hay que enseñarlo. Entonces usted le dice el nombre y le empieza a contar de la salvación, le empieza a contar de la justificación, le empieza a contar de las cosas que ellos ya más o menos o entienden o quieren entender, que es el favor y la misericordia y todas esas cosas. Obviamente les habla de eso, que eso es básico. Y cuando usted ve que la persona se convierte en hombre, deja de ser, actuar, creer lo que creen los seres humanos que siguen la falsedad. Cuando se convierte en hombre porque vuelve a nacer, usted ya le puede dar la comida de hombres. Ya no le da comida de animal. Entonces, y empieza con leche. Y después le da carne, porque hay crecimiento que tiene que haber. Dice, y les rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Pasían, o sea, los estaban pastoreando. Tenían pastores. Y en otros evangelios vemos que habían pastores llevando cerdos. Eran pastores de cerdos. ¿Cómo es eso posible? Eso es en el mundo cristiano. Pastores de cerdos. Porque están dando una doctrina falsa. No hablan del pecado. Entonces siguen metiéndose en el barro. Eran pastores de cerdos y eran 2000. Qué curioso. ¿Cuántos años han pasado desde que Yahushua se fue? 2000. Representando los 2000 años de apostasía en los que la doctrina de la iglesia cristiana sería para cerdos. Hasta que se presentara el Hijo del Hombre para dar doctrina de hombre. Lejem, de vida, agua de vida. ¿Cuándo fueron creados los cerdos? En Génesis vemos que las aves y los animales marinos fueron creados en el 5º día, los animales terrestres en el 6º día, antes del hombre. Entonces los últimos 2 milenios fueron las doctrinas de los demonios de los abismos del mar, de las naciones, doctrinas paganas, las doctrinas de los ángeles caídos, 1000 años. Después los últimos 1000 años, los cerdos. Y ahora viene el Hijo del Hombre a predicar la verdad. Por eso los últimos 2000 años han sido doctrinas de animales. 32. Había allí un hato de muchos cerdos. ¿Cuántos? Muchos, no pocos. O sea, representan a los muchos, a los creyentes. ¿Está claro? Había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Ven la misericordia de Yahushua. Y también los demonios. Si un demonio le pide al Mesías y recibe del Mesías, ¿por qué uno no le va a pedir al Mesías? ¿Sí me explico? Los demonios le dicen, por favor, no nos mande al abismo, mándenos a los cerdos. Y Yahushua, ok, vayan. Otros imaginarían, ¿cuál? Váyanse al abismo y sufran. Y no, Yahushua es misericordioso. Ellos preguntaron, obtuvieron. Porque el que pide, recibe. El que toca, se le abre. Pero hay tanta gente que tiene tanto miedo que no pide y termina en un abismo. Dice, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Dieron la doctrina falsa a la iglesia. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿A cuál lago? El lago que se levantó la tempestad para detener a Yahushua. ¿Recuerdan? Y eso era Lucifer tratando de detener a Yahushua para que no fuese a predicar. Una vez que la doctrina entró
En la iglesia, ¿qué hizo la iglesia? Se tiró de un precipicio, representando a los muchos que van a morir en la gran tribulación por su rebelión, por no aceptar la verdad que traen los dos testigos. También se tiraron a un lago, a las aguas, aceptaron lo de las naciones. También se tiraron de un precipicio, como hacían los judíos que por no entender la escritura, cambiaron el mandamiento de Yahweh y dijeron, el macho cabrío de Azazel hay que tirarlo de un precipicio. Entonces se tiraron de un precipicio, ¿por qué? Porque seguían a Azazel, no a Yahushua el Mesías. Seguían el macho cabrío de Azazel, no el macho cabrío de Yahweh. Como la gente que dice, cuando los chiquitos, digamos, hacen algo malo por andar con las amistades, y los papás le dicen, ¿y usted por qué hizo eso? Es que mi amigo, y si su amigo se tira de un precipicio, usted se va a tirar. Es una de las cosas que más dicen. Y uno, pues no. Pues aquí lo estamos viendo que sí. Espiritualmente, la gente que sigue el falso Mesías está yendo hacia un precipicio. El camino lleva a un precipicio. En el lagar de la ira. Entonces, dice, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, los pastores cristianos, los pastores de doctrinas falsas, llamémosles, de hoy en día, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Deja las ovejas y huye. Está hablando de los pastores falsos. Ahora vean qué poderosa aquí la analogía. ¿Cuál es el animal que representa a Benjamín? El lobo. Benjamín es el último hijo de Jacob. Pero aquí está hablando de lobos de una forma negativa, los lobos que se llevan las ovejas. Como los lobos vestidos de ovejas, por ejemplo, como Satanás. Entonces Satanás es representado por un lobo, pero también Mashiach es representado por un lobo. ¿Por qué? Porque Mashiach dijo que vendría como ladrón en la noche. Entonces cuando venga el ladrón en la noche piensan que es un lobo y salen huyendo. Estamos viendo aquí que llegó Yahushua, le sacó los demonios. ¿Y qué hicieron los pastores de cerdos? Huyeron. Eran pastores de cerdos porque eran pastores asalariados. Ovejas que habían convertido en cerdos por su doctrina falsa. Y cuando vieron al Mesías, en vez de creerle, ir ante él, salieron corriendo. Porque pensaron que era un lobo, ladrón en la noche. Pensaron que era un falso Mesías, alguien loco. ¿Está claro? Como todos los pastores de hoy en día que piden y piden y piden y no hay... Yo creo que no hay culto donde no se mencione la ofrenda al menos 2 veces. Al principio y al final. O sea, no hay culto hoy en día cristiano donde la ofrenda no se mencione. Son pastores que dicen, hey, yo soy asalariado, así que por favor, páguenme. Y están diciendo, hey gente, si viene el lobo voy a salir corriendo, sépanlo. Eso es lo que están diciendo. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Repito, el mismo lago por donde iban los discípulos. Los discípulos pensaron que se iban a ahogar. No se ahogaron. Porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda la ganará para vida eterna. Los demonios quisieron entrar en los cerdos para continuar viviendo. E inmediatamente cayeron en el lago y se ahogaron. Los discípulos dijeron, aquí ya nos morimos. Yahushua. Y él se levantó y los salvó. Entonces los 144,000 representados por los discípulos que pasaron por ese mismo lago y no se ahogaron. Los muchos representados por los cerdos que se tiraron al lago y se ahogaron. Se tiraron al lago, entonces terminaron cayendo en un abismo también, literal. No los mandó al abismo espiritual, pero mostrando que ese es su futuro. Aunque Yahushua sea misericordioso con ellos, va a suceder lo que va a suceder y por eso terminaron muriendo. Entonces una vez que los cerdos cayeron y murieron, otra vez los demonios tuvieron que salir a ver dónde se metían. Entonces no les duró mucho. Y el hecho de que no les duró mucho representa 2000 años. Los 2000 años, por eso eran 2000 cerdos. A los demonios cuando vieron a Yahushua hace 2000 años dijeron, no puede ser, ya se acabó. Yahushua les dijo, no, quedan 2000 años, tranquilos. Pero para lo espiritual, un día son como 1000 años. Entonces en 2 momentos, 2 días y se acabó todo. Dice, y los que apacentaban cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Como los asalariados. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Yahushua. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. O sea, como si hallaran a los 2 testigos. Sentado a los pies de Yahushua. Vestido. Ya tenía la resurrección, ya había creído en el testimonio. Y en su cabal juicio, ya podía juzgar. O sea, ya era rey. Al estar a los pies de Yahushua, recibió la justicia y la salvación. En el sentido salvación de reinado. Los 2 testigos mueren. Entonces, esa parte de salvación de los 144,000 no la obtienen, pero sí obtienen el lugar de rey. Vean qué curioso. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Salvado el endemoniado. ¿Se acuerdan cuando los fariseos llegaron donde Yahushua? Yahushua les dijo, ustedes son unos hipócritas. Cuando les dijo, Juan el Bautista, o sea, Eliyahu, predicó sin comer y sin beber. Y ustedes dicen, demonio tiene. El Hijo del Hombre viene comiendo y bebiendo y ustedes dicen, es un comelón y un bebedor de vino. Entonces, ¿qué decía la gente de Yahuhanán? Eliyahu está endemoniado. Este hombre, dije, representa a Eliyahu. Y dicen, el que antes estaba endemoniado fue salvado. Recuerdan que antes, como vino Yahuhanán de primero y después Yahushua, porque Yahuhanán pertenecía al tiempo anterior, Yahushua al nuevo tiempo. Pero ahora viene el último testigo como Moshe, como lo vemos en Malaquías 4, y él
a través de su prédica, salva espiritualmente hablando al testigo como Eliyahu para que lo acompañe, como lo estamos viendo aquí que sucedió. Por eso el que antes era endemoniado porque era de un tiempo anterior, ahora fue salvo. Como dijo Yahushua, de los nacidos de mujer no ha habido hombre más grande que Yahuhanán el inmersor, pero el más pequeño en el reino de Yahweh es más grande que él. Entonces el endemoniado, que era el más grande de los hombres, ahora fue salvo para convertirse entre los más grandes de los salvos. Y Eliyahu y Yahuhanán predicaban en el desierto. Por eso cuando Yahuhanán le preguntaron ¿quién es usted? Él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, preparado un camino para Yahweh. La voz del desierto donde andaba gritando este hombre, el que estaba endemoniado. ¿Está claro? Igual como les digo, los discípulos le dijeron a Yahushua: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como Eliyahu? Y él les dijo: ¿acaso ustedes no saben de qué espíritu son? Otro espíritu. Y aquí estaba dándose ese cambio de espíritu. Y Eliyahu recibiendo la enseñanza del testigo como Moshe, el hijo del hombre, aceptándola y siendo salvo. En el sentido positivo estaba bajo el espíritu de juicio, pero en el sentido negativo ese espíritu de juicio se estaba manifestando en este mundo a través de un ángel que cayó, el acusador. Por eso es juicio. Entonces en el sentido negativo es como diciéndole: él servía a Satanás y ustedes no lo saben. En el sentido negativo está diciendo: él servía a Satanás y ustedes me están hablando de hacer algo como lo que él hacía. Ustedes no saben de qué espíritu son, el espíritu de Yahweh. Pero en el sentido positivo, es como diciendo: Eliyahu vino a hacer juicio, yo vine a hacer misericordia. Ustedes no saben cuál trono estoy sentado, por decirlo así. Ahora, en Juan 10, volvió pues Yahushua a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. O sea, Juan el Bautista, Abraham, Isaac, David, todos fueron ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque todavía no entendían la verdad. Entonces interpretaban la escritura según la letra, que es según Lucifer, el ladrón, el salteador. Si no hay puerta, la única forma de meterse es de otra manera, como un ladrón. Por eso los profetas los mataban. Como cuando un ladrón entra a una casa, propiedad privada. Los profetas llegaban, decían la verdad y los mataban. Aquí no se puede decir eso, vaya aquí con eso. Pero ellos no sabían lo que estaban haciendo, cómo los estaba usando el Padre. Por eso en la doctrina verdadera son ladrones y salteadores, porque todavía no estaba la puerta. Eso está claro. Y el ladrón entra a robar, el ladrón representa al demonio. Y estamos viendo que el endemoniado fue salvado, porque representa a Eliyahu, quien para los fariseos estaba endemoniado y era del tiempo en el que eran salteadores y ladrones. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud, los muchos de la región alrededor de los Gadarim, le rogaron que se marchase de ellos. ¿Usted se imagina? Toda la región sabía: ese hombre es un endemoniado, anda como loco por todo lado, desnudo, gritando, mordiéndose, golpeándose, cortándose con piedras, tirándose en el fuego, viviendo en sepulcros. Vienen y lo ven aquí, hablando del Padre y todo, y le dicen al otro, al Mesías: váyase de aquí, por favor, usted es raro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué viene aquí a sacar demonios? Vean lo ilógico. Y esta es la muestra de los muchos cuando ven la doctrina del testigo como Moshe y dicen: por favor, váyase. No queremos eso. No queremos esa doctrina. No queremos escucharlo. Nos tiene hartos. Nos da miedo. No queremos saber del éxodo. No queremos saber de la huida. Entonces mejor vamos a huir de usted. ¿Sí me explico? Lo ilógico. En vez de decir: wow, llegó la salvación, todos crean en él, enséñenos. No, por favor, váyase. Entonces, primero los pastores de cerdos huyen asustadísimos y le empiezan a contar a todo el mundo: vieran, llegó un hombre del otro lado del Jardín, llegó un hombre de Israel. ¿Y se acuerdan del endemoniado? Ya está bien. Todo el mundo viene corriendo como chismosos, ¿verdad? Para ver qué es el cuento, qué. Y ven que sí es cierto. Y en vez de creer en el Padre, le dicen: váyase por favor al Mesías. Entonces, la iglesia cristiana diciéndole a los dos testigos: por favor, no nos hablen, no queremos escucharlos. Los pastores habían acabado de perder 2,000 cerdos por este hombre. Eso era lo que ellos estaban enfocados, en el dinero que perdieron, el dinero que este hombre los estaba haciendo perder. Como cuando uno va a una doctrina, uno le dice a un pastor: es que está la verdad. Ellos dicen: no, es que si yo predico eso, se me van a ir un montón de gente de la iglesia. Se me van los diezmos, se me van las ofrendas. Estoy perdiendo plata, por favor váyase de aquí, no me enseñe eso. Entonces ellos estaban pensando en el negocio. Ellos dijeron: 2,000 cerdos, ¿saben cuánta plata perdí? Ellos no estaban diciendo: el endemoniado está sano. No estaban enfocados en lo espiritual, estaban enfocados en lo material. Como Satanás, que tiene los ojos puestos en las cosas de los hombres, no en las cosas de Yahweh. Entonces eso es súper importante, porque ese fue el punto principal. Ellos estaban pensando en dinero, en su economía. Este hombre me acaba de quitar 2,000 cerdos. Y no fue él. De hecho, Yahweh estaba haciendo justicia, porque ellos no tenían que estar pastando cerdos. Entonces Yahweh dice: ¿sabe qué? Les voy a quitar el pecado. Se los quita. Y ellos, ¿qué dicen? ¿Por qué me los quita? Yo quiero plata. Como cuando alguien pierde algo que le estaba haciendo mal, pero tal vez le estaba produciendo dinero o le estaba produciendo algún placer,
pero lo tiene que dejar para acercarse al Padre y ver la realidad, pero no quieren dejarlo porque quieren seguir haciendo plata, por ejemplo. Entonces, muy particular eso. Por el dinero dijeron, Yahushua, por favor, váyase, no queremos saber nada de su prédica. Gad quiere decir fortuna, el Dios de la fortuna, el Dios que predican verdaderamente los de la doctrina de la prosperidad. Y cuando llega el Mesías a darles la prédica verdadera, ellos le dicen, váyase porque usted no está trayendo plata, usted no está trayendo negocio, usted está trayendo solo palabra. Y eso no es lo que buscamos aquí. Entonces, como son de Gad y representan a los muchos que siguen la fortuna, el dinero, por eso cuando vieron la doctrina verdadera no la recibieron, porque estaban pensando en el dinero que habían perdido cuando se cayeron todos los cerdos al lago. Entonces dice, y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarim le rogaron que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, les dio miedo. No el temor de Yahweh que lleva la sabiduría, sino el miedo a Satanás, el miedo al infierno, el miedo a no tener plata, que hizo que se alejaran de él. Y Yahushua, entrando en la barca, se volvió. Qué grande Yahushua, qué humilde, que no les dice, están locos ustedes, aquí me quedo porque tengo que predicar. Váyase, ok, va, se monta en el barco y se va. Así de simple, así de fácil, ustedes rechazan, ok. Uno no puede meterles a la fuerza la creencia a nadie. Y vean qué sorprendente, o sea, Yahushua fue a ese lugar solo para salvar a una persona. Habían un montón, multitudes, pero fue ahí solo por una persona. ¿Está claro? Entonces es el testigo como Moshe va al cristianismo, saca al testigo como Eliyahu y los cristianos le dicen, ¿sabe qué? Váyase de aquí porque no queremos nada de eso. Entonces decía, tenían gran temor y Yahushua entrando en la barca se volvió. 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Yahushua le despidió, diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Yahweh contigo. O sea, vaya y dé testimonio. Es como el testigo como Eliyahu viniendo donde el testigo como Moshe diciéndole, por favor, déjeme ir con usted a todo lado. Y el testigo como Moshe diciéndole, no, vaya a la iglesia cristiana, vaya a su casa de la que salió y déles testimonio de lo que pasó con usted a través del nombre de Yahushua. ¿Sí me explico? Por eso les he dicho, el testimonio del testigo como Eliyahu es para los muchos, el testigo como Moshe es para los pocos. O sea, tienen que ver con la salvación y los muchos con el arrepentimiento. Eliyahu siempre tiene que ver con el arrepentimiento. Entonces ellos tienen que arrepentir de la doctrina, de haber sacado al Mesías, de haberlo echado, de pastar cerdos, etcétera. Tienen que arrepentirse de eso y creer en el testimonio del Gadareno, del que antes había sido cristiano. ¿Está claro? Dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Yahweh contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yahushua con él. Digamos, ahorita yo expliqué dos interpretaciones, porque me estaba acordando durante toda la lectura de otro evangelio donde se cuenta la misma historia y se dan otros detalles. Por ejemplo, aquí no se mencionó que eran 2000 cerdos. Entonces, la interpretación que mencioné de representando la apostasía por 2000 años, en este capítulo no se aplica, se aplican en el otro evangelio donde se cuenta la misma historia. En este capítulo lo que está claro es la segunda venida, los dos testigos, ¿está claro? Ahora le había dicho que esta historia se podía proféticamente interpretar de dos maneras, como la apostasía por 2000 años y la segunda venida. En Lucas se refiere a la segunda venida. En la otra historia se mencionan a dos gadarenos. En esta se menciona a uno. ¿Por qué? Porque en esta es el testigo como Moshe y el gadareno es el testigo como Eliyahu. En la otra, los dos endemoniados básicamente son los dos testigos recibiendo el espíritu de Yahushua. Por eso las historias se cuentan diferente en evangelios. No porque se estén contradiciendo, porque no lo hacen. No porque el escritor se está equivocando, porque no lo hacen, está inspirado por el espíritu de Yahweh, por ende no hay error, sino que para que el espíritu pueda revelarnos algo diferente en cada historia. En Mateo 8 se menciona lo de los gadarenos, 2. En Marcos 5 también. Entonces en Mateo 8 y en Marcos 5 se habla lo de los gadarenos o el gadareno, y dependiendo del libro que uno esté leyendo se interpreta de diferente manera. En Lucas se interpreta como la segunda venida cuando le predica al testigo como Eliyahu. En Marcos se mencionan los 2000 cerdos, entonces tiene que ver con la apostasía. Y en Mateo se mencionan dos endemoniados, entonces tiene que ver con el Padre escogiendo a los dos testigos a través de Yahushua. ¿Está claro? Dice entonces, verso 40. Cuando volvió Yahushua le recibió la multitud con simjá, con alegría, porque todos le esperaban. Segunda venida, ahora todos le están esperando, ya no solo unos. Dice, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Yair, que era cabeza de la casa de sinagoga, la casa de la sinagoga, o la casa de enseñanza. El nombre Yair quiere decir a quien Yahweh ilumina, a quien Yahweh ilumina. Dice, entonces vino un varón llamado a quien Yahweh ilumina. Entonces vino un varón a quien Yahweh ilumina, que era cabeza de la sinagoga, y postrándose a los pies de Yahushua, mismo lugar donde estaba el endemoniado cuando fue salvo. Qué curioso, Yahweh volvió al gadareno líder y lo mandó a su casa a dar testimonio. Aquí dice un líder
de la casa de enseñanza se puso a sus pies, a quien Yahweh había iluminado, como si representara al mismo testigo como Eliyahu, a quien Yahweh iluminó en la historia anterior. ¿Está claro? Entonces Yahweh viene a través del testigo como Moshe, saca de la doctrina falsa al testigo como Eliyahu y lo ilumina, ¿verdad? Porque nosotros somos lámparas. Cuando tenemos a Yahushua en nosotros, somos iluminados, porque Yahweh nos da el entendimiento y podemos servir de luz para otros que vayan por el camino correcto. Entonces, en general, también se puede tomar como todos nosotros, que quede claro. Dice, y postrándose a los pies de Yahushua, le rogaba que entrase en su casa. Le rogaba que entrase en su casa. Vean el contraste. Va a la tierra de los Gadarenos y lo hacen echado entre todos de la tierra. Él llega aquí, lo están esperando todos. Y el iluminado por Yahweh le dice, por favor, le ruega, entre a mi casa. Vean la diferencia de nosotros que aceptamos a Yahushua y los que aceptan la piedra, el oro, la plata, los ídolos, María, Jesús, Dios y todos ellos, los santos. Le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única. Entonces, vean qué curioso. Es una hija, no un hijo. O sea, es una iglesia, pero está pasando por la tribulación y todo parece indicar que va a morir, como los primeros 3 años y medio. O sea, estos son los muchos de Israel que están en el cristianismo y no saben que son Israel. Son Israel porque son de las 12 tribus. Entonces en la tribulación se va a poner fea la cosa. Todo el mundo va a estar en contra de los que creen. Entonces por eso es que Yahushua dice, el que quiera ganar su vida la perderá y el que dé su vida la ganará. Dice, porque tenía una hija única. Cuando se oyen los pasos de Mashiach, que es el fin de los tiempos, por eso se ponen a los pies de Mashiach. Decía, porque tenía una hija única. Como de, ¿cuántos años? 12 años. ¿Cuántas tribus? 12. Como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces, mientras se está dando la segunda venida para que los 144,000 sean escogidos, los muchos van a oprimir esa enseñanza, van a oprimir a los testigos, van a oprimir la doctrina, para evitar que se dé. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, otra vez, pero flujo de sangre, 12 años sufriendo, con flujo de sangre. El flujo de sangre representa impureza. Yahushua nos dio la sangre de vida. El flujo de sangre de la mujer representa muerte, representando que estaba cubierta de una sangre que no es la del Mesías, o sea, hizo pacto con la letra, hizo pacto con un falso Elohim. Entonces representa que Israel había estado con una doctrina de muerte por años. La mujer representa a los pocos. La niña representa a los muchos. Los pocos desde Moshe, que se dio la Torá. Mientras que los muchos llevan 2000 años. Entonces dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Está escrito en Apocalipsis que son 12,000 de cada tribu. ¿Cuántas tribus? 12. 12 por 12,000, 144,000. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. O sea, le había dado toda su plata a los pastores falsos que dicen que van a salvar y no salvan a nadie, que prometen salvación a sus iglesias y les están enseñando cosas falsas. ¿Y qué es lo que les piden? Plata, dinero. Entonces dice, toda su plata se la había gastado en los médicos. Igual que hoy en día mucha gente se gasta su dinero, lamentablemente, en los pastores que les mienten. Y había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Ninguno la había podido sanar. Recuerden, sanidad es Rafa, por eso Yahweh Rafa, Yahweh sana. Yahushua es Yahweh libera, salva, enriquece. De ahí viene el nombre Rafael, el ángel de la sanidad, el poderoso que sana. Vamos un momento a Levítico 15. Dice, leo rápidamente, cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o sea, cuando ya pasan los días de la menstruación y sigue con flujo de sangre, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura. Esta mujer estuvo impura 12 años. Y ustedes no sé si tienen alguna idea de lo que era estar con la menstruación para una mujer yahudí, por la letra. No se podían sentar casi en ningún lado, porque donde se sentaban ya nadie más se podía sentar, quedaba impuro. Y otro montón de cosas. Entonces imagínense lo que es vivir 12 años así. Toda cama en que duerma mientras dura su flujo será como la cama de su menstruación, y todo mueble sobre que se siente será inmundo como la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque esas cosas será impuro, y lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua, y quedará impuro hasta la noche. Cualquiera que la tocara tenía que lavarse él mismo, lavarse la ropa, quedaba impuro hasta la noche. Decía el verso 28 de Levítico todavía, cuando quede libre de su flujo, contará 7 días. Cuando quede libre de su flujo, contará 7 días. A partir de que viene el testimonio verdadero, 7 años, ¿verdad? Los últimos 7 años, la última semana de Daniel. Al octavo día, o sea, ya en la eternidad, tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos.
a Yahushua y a Juan el Bautista, o al testigo como Moshe y al testigo como Eliyahu. La doctrina del primero, la doctrina del último, porque son obviamente conectadas. Y los llevará al Cohen, a la puerta del Ohel Moed. El Cohen los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, el primero y el último, Yahushua y el testigo como Moshe, sacrificio por el pecado, y el otro como holocausto, el testigo como Eliyahu, Yahuhanan el inmersor. Así el Cohen la purificará delante de Yahweh del flujo de su impureza. La escritura dice, profetiza, que en el milenio y la vida eterna, cuando ya se empieza a revelar todo, en realidad, los que recibamos la revelación vamos a tener a los ídolos como si fueran trapos para limpiar menstruación, impuros, asquerosos, según se toma eso, ¿verdad? A nosotros nos dan asco los ídolos, por eso hablamos como hablamos de ellos, pero los que adoran a los ídolos, para ellos es lo más elevado. Entonces para ellos es un insulto que hablemos de los ídolos como lo hacemos, no para Yahweh, para ellos. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos, había dado su dinero a los pastores y profetas falsos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, ninguno la había salvado, le había dado la verdad. Se le acercó por detrás, como también cuando Yahweh le dijo a Moshe que no podía ver su rostro, solo iba a poder ver sus espaldas. Lo vimos en Éxodo 33, ¿sí me explico? Por eso ella vino por las espaldas. Dice, se le acercó por detrás y tocó el tzitzit de su talit. El tzitzit de su talit. El manto que andaba Yahushua tiene como unas barbitas. Esas barbitas vienen siendo como los tzitzit o tzitziot, plural. Entonces Yahushua andaba el talit que tiene al final esas barbitas. Como ella estaba en el tiempo anterior, ella interpretaba la escritura según la letra. Hasta ese momento estaba relativamente bien, porque todavía no estaba la verdad. Entonces tenían esa excusa al menos, tenían esa justificación. No conocían la verdad, ¿qué van a hacer? Hoy en día ya no hay excusa porque ya la verdad fue revelada. Entonces ella, acordándose de Malaquías 4, curiosamente cuando habla de la segunda venida, volvemos a lo mismo. Todo el mundo estaba esperando la segunda venida. Estaba interpretando a Yahushua como el último. No entendían, porque este verso que voy a leer es de la segunda venida, pero ella lo tomó para la primera y le funcionó por su fe. Dice el verso 2, mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahí donde dice alas, también se toma como los extremos del talit, esas barbitas, como alas del talit, extremos del talit. Entonces ella dijo, y en sus alas traerá salvación. Entonces ella dijo, si lo toco me salvo. Ella lo interpretó literal. Entonces ella literalmente pensó, si yo toco sus alas, me voy a sanar, porque trae sanación en las alas. ¿Está claro? Entonces vemos que ahí lo que funcionó fue la fe de ella. Entonces se le acercó por detrás y tocó el tzitzit de su talit, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Se imaginan qué poder? La fe tocó y seca. Estábamos diciendo, segunda venida es lo que se está hablando aquí, y ella interpretó Malaquías 4.2 para hacer esto, y Malaquías 4.2 se refiere a la segunda venida, el sol de justicia, el que viene a ser justicia. Entonces representa la segunda venida, cuando ya viene el sol de justicia, toca el talit y recibe salvación. Dice, entonces Yahushua dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Pero vean que a él lo oprimían, lo estaban oprimiendo. Entonces él iba en ese montón de gente y él dice, ¿quién me tocó? ¿Cómo? ¿Quién lo tocó? Todo el mundo lo está empujando y usted dice, ¿quién lo tocó? Eso fue lo que los discípulos pensaron. Dice, entonces Yahushua dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Keifá y los que con él estaban, o sea, los discípulos, Moré, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, ¿cómo qué le pasa? Está hablando. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yahushua dijo, alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces Yahushua era un cuerpo lleno de poder. Y cuando alguien se acercaba a él con fe, hacía que poder saliera de él. Y a Yahushua había sanado suficientes personas como para saber qué era lo que se sentía cuando salía poder de él. Y en ese momento él va ahí y alguien lo toca con fe. Todo el mundo lo empujaba, lo oprimía, pero solo uno lo tocó con fe. Y esa fue la diferencia que hizo que él dijera, ¿quién me tocó? Disculpe. Alguien me tocó con fe. Y ese es uno de los míos, por ende tengo que conocerlo. Este otro montón lo que estás empujando. 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, nuevamente los pasos de Mashiach, postrándose a sus pies como rey, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en shalom, ve en paz. Recuerden que en hebreo salvación se refiere a sanidad de alma y cuerpo, no solo de alma como mucha gente lo toma. Y le dice hija porque viene como padre en la segunda venida. Por eso Yahushua dijo, no los dejaré huérfanos porque viene como padre. Recuerden, el primero vino como hijo, el último viene como padre. Recordemos que Yahushua vino como hijo. Y él dijo, de los que estaban alrededor, estos son mis hermanos, mi hermana y mi madre. Él no dijo, estos son mis hijos, porque ahora sí la llama hija, porque representa la segunda venida. ¿Está claro? Dice, tu emuná te ha dado refuá, sanidad. Ve en shalom. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa
del cabeza de la Kehilá, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, Yahushua, como lo estaban oprimiendo tanto, no pudo llegar a tiempo. Y llegan los discípulos del maestro, Yair, a decirle a Yair, no, ya se murió, no moleste a Yahushua, déjelo ir. Los muchos van a recibir la justificación y se van a tener que quitar la ropa para lavarla en la sangre del cordero. O sea, van a tener que morir para después ser resucitados, justificados por su fe. Parte de lo que se está diciendo aquí. 50. Oyéndolo Yahushua le respondió, no temas, cree solamente y recibirás sanidad. Verso 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Kefá, a Jacob y a Yahuhanán. Esos tres hombres eran los más cercanos a Yahushua entre los discípulos. Y representan a los tres hombres que Yahweh enviaría al mundo. Kefá representa a Yahushua, la piedra angular, por eso Kefá quiere decir piedra. Y Jacob representa la segunda venida porque es representado por el padre de las 12 tribus de Jacob. Yahuhanán representa a Eliyahu, quien vino como Yahuhanán el inmersor. Dice, y al padre y a la madre de la niña. Entonces entró con los tres discípulos, con el padre y madre de la niña. Con 5 personas entró, como los 5 libros de la Torá. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Hayalda Kumi, niña, levántate. Levántate, recuerdan Kum del último. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Yahushua les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Una vez más, la humildad de Yahushua y las diferentes razones por las que él decía, no le digan a nadie, disfrute el milagro, haga lo que tiene que hacer, no peque, cumpla los mandamientos. Tranquilo, no le digan a nadie. La niña murió, la mayor no murió del todo. Fue sanada porque tocó, tuvo fe. Recuerden que la cosecha, los pocos y los muchos. Primero los pocos, después los muchos. Los pocos no mueren del todo, son transformados. Los muchos tienen que morir para después ser resucitados. Del otro lado, pocos y muchos. Primero la cosecha del trigo, después la cosecha de las uvas. Aquí vimos que la mujer que tenía 12 años de tener flujo y ya era mayor, fue la primera en ser sanada. Entonces tocó y fue sanada. No tuvo que morir para recibir la sanidad. Como los pocos que no tienen que morir para recibir la salvación, pero sí tienen que salir de la impureza en la que se encontraban, como el flujo de sangre. Nosotros estábamos en la doctrina de la gran ramera hasta que salimos. Por eso estábamos como con flujo de sangre hasta que salimos. Y era 12 años de flujo de sangre. Las 12 tribus desde el principio de la historia, por eso era ya mayor. La otra era una niña, porque representa a la iglesia, que apenas lleva 2000 años. Es más joven que Israel. Sin embargo, los que están en la iglesia son los muchos de Israel que no saben que son de Israel. Y ellos sí tienen que morir para resucitar. La que era mayor y tenía 12 años de flujo, tocó al Mesías con fe en Malaquías 4:2, que se refiere a la segunda venida. Y como Moshe viendo sus espaldas. La niña tuvo que morir para después ser resucitada. Niña como la iglesia que tiene pocos años de existir. En el sentido de los 2000 años, ¿verdad? Que llevamos desde que el Mesías vino para hacer una iglesia. Viene Yahushua y Yair, quien antes era el Gadareno. Simbólicamente, ¿verdad? No estoy diciendo que Yair sea el Gadareno. Al Gadareno Yahushua le sacó el demonio para empezar a representar a Eliyahu. Y después viene y se encuentra con Yair, a quien Yahweh iluminó. Como Eliyahu, que es iluminado por la doctrina verdadera. Siendo Yahushua como el testigo como Moshe, que quede claro, ¿verdad? Segunda venida. Yahushua, o el último, está principalmente conectado con los pocos. Y Eliyahu con los muchos. La hija de Yair serían los muchos. Pongámosle los cristianos. ¿Por qué? Porque es una niña. El cristianismo empezó relativamente hace poco, ¿verdad? Los pocos serían la que tenía 12 años de estar enferma. La niña representaría a los cristianos, la mayor representaría a los pocos. Entonces, ambos tienen 12 en la representación para representar a Israel, que son las 12 tribus de Israel. O sea, los muchos vienen de las 12 tribus de Israel, pero no saben que son Yisraelim. Esa es la diferencia. Mientras que la mujer sí sabe quién era porque ya era mayor y normalmente, ¿verdad? Cuando uno es un niño todavía está dándose cuenta de quién es. Los muchos, Israel. Cuando digo Yahudá, recuerden que me refiero a los 144,000 escogidos. Porque cuando la escritura menciona Israel y Yahudá es los muchos y los pocos. Y Yahudá quiere decir los que alaban a Yahweh. Entonces, son de las 12 tribus, como vemos en Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu, pero que tienen a Yahushua. Entonces, espiritualmente son Yahudá. ¿Está claro? Entonces, aquí ambos son de Israel, pero unos son los muchos, otros son los pocos. Se separan en dos partes, como después de Salomón, que se separó Israel, los del norte, y Yahudá, los del sur. Eso es lo que quiero referirme con esta separación. Ella tuvo flujo de sangre, que representa que estaban doctrinas falsas. La niña había nacido hace poco y estaba enferma.
y iba a morir. Entonces una tenía flujo, la otra una enfermedad. Ella fue sanada, ella fue resucitada. Entonces, los salvos y los justificados. ¿Está claro? Cuando Yahushua resucitó a la niña para justificarla, lo hizo en la presencia de los 3 hombres que Yahweh enviaría, representados por Kefá, Jacob y Ahuanán. O sea, la resurrección de los muchos va a ser para el milenio, cuando ya los 3 hombres que Yahweh enviaría habrían venido. ¿Está claro? Mientras que ella fue sanada cuando vio la espalda, como en la segunda venida que se representa en Éxodo 33, cuando Moshe vio la espalda porque Yahweh le dijo que no podía ver el rostro. Entonces es Micael que salva a los pocos cuando está dando testimonio en la tierra. Las multitudes lo oprimen, lo quieren matar, pero solo hay una mujer, los pocos escogidos, que por su fe, enfocándose en Malaquías 4:2, que para los que creen en el nombre de Yahweh nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, ella dijo, yo lo toco y me salvo. Entonces lo tocó y se salvó sin morir. Y Yahushua le dijo, ve en paz. Ni siquiera le dijo, vaya y haga tal cosa y tal cosa y tal cosa. Le dijo, vaya en paz. O sea, ya usted está en paz con el Padre, siga viviendo su vida, ya no gaste plata en los médicos, falsos pastores y demás. Ella sí murió y tuvo que ser resucitada como los muchos. Ella no tuvo que morir, simplemente por fe creyó, lo vio, se enfocó en el verso de la segunda venida y recibió la sanidad. El flujo representaba que había estado en doctrinas falsas como todos nosotros antes de venir a la verdad. El hecho de que ella estaba enferma y murió quiere decir rebelión, puede ser idolatría, puede ser falsedad. La cuestión es que sea lo que sea, va a morir. ¿Está claro? Yair es quien Yahushua ilumina. Entonces el testigo como Eliyahu, el testigo como Moshe. Los muchos, los pocos, la niña de 12 años, la iglesia cristiana, la mayor que ya tenía muchos años, pero 12 de solo estar enferma porque era de Israel los que han estado en doctrinas falsas, pero creyeron al ver al Mesías manifestarse en su segunda venida como el sol de justicia y por su fe fueron salvos. Y ella fue salva, pero cuando fue resucitada, entonces en realidad fue justificada, porque lo que se salvó fue su alma. ¿Está claro? Eso es lo que está representando. El hecho de que a la niña cuando se levanta que se le dé comer, obviamente lo lógico es, iba a tener hambre. Pero espiritualmente los muchos no quisieron comer mientras estuvieron los 2 testigos. Ahora que los resucitan, ahora sí van a querer comer. O sea, sí van a querer tener la doctrina verdadera. Ella representa a los que no siguieron la doctrina o no comieron la doctrina verdadera hasta después de resucitados. Y la fe de la mayor representa que sí toman la comida antes de tener que morir. ¿Está claro? Digamos, ella necesitó fe para obtener lo que obtuvo. Ella no necesitó fe porque estaba muerta. Fue por la fe de Yair. O sea, fue por Eliyahu que los muchos fueron justificados. ¿Está claro? Fue por la fe de Yair que la niña que estaba muerta resucitó. No fue por su propia fe. Recuerden que la escritura dice de los 144,000 que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Si uno sigue a alguien, está viendo sus espaldas. Ella estaba siguiendo al Mesías y por eso veía sus espaldas. Y por eso lo tocó y recibió. O sea, ella fue al Mesías, así como los escogidos van al testigo como Moshe. Los muchos tuvieron que esperar a que el Mesías fuera a ellos, después de muerta. Por la opresión del mundo fue que duró para llegar. ¿Está claro? Entonces, por la opresión de la sociedad, a los muchos les va a costar entender. Hasta después de muertos van a ver al Mesías que los resucita. Entonces, el Mesías fue a ellos. Ella fue al Mesías. En este caso, el que fue al Mesías fue Yair. Volvemos a lo mismo. El testigo como Eliyahu es el que va a conectar a la iglesia cristiana con la iglesia escogida. Por eso es Yair el que va donde Yahushua. Y qué curioso, después de que Yair va donde Yahushua para salvar a esta niña, es donde se presenta esta mujer para obtener la salvación. O sea, a pesar de que Yair llegó primero donde Yahushua, ella recibió la salvación primero que la niña. ¿Sí está claro ese punto? Y Yahushua la llamó hija, a la mayor. Qué interesante, no llamó hija a la niña, a ella la llamó niña. ¿Se acuerdan? Niña, levántate. Y llamó a los padres de ella. Niña, levántate. Así como el último va a ser padre espiritual de los pocos, Eliyahu vendría siendo padre espiritual de los muchos. Entonces, Yahushua, hablándole a la hija de Eliyahu, le dice, levántate, niña, resucita. Pero a los que representan los pocos, les dice, hija, ve en paz. Porque viene como padre de la iglesia escogida y por eso le dice hija. ¿Está claro?